La patria late en cada ritmo. Volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. Río Gallegos te sorprende. Por su gente, sus atardeceres, sus museos, sus paisajes naturales. Río Gallegos deja de ser ciudad de paso para ser destino turístico. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. ¿Sabías que en Río Gallegos contamos con varios humedales? Están cerquita de nuestras casas y protegidos por las reservas naturales urbanas. Pero, ¿qué son los humedales? Son extensiones de tierra inundadas de forma temporaria o permanente. Pueden ser de agua dulce o salada, como las lagunas y el estuario. Son ecosistemas muy importantes porque albergan una enorme biodiversidad, contribuyen a la mitigación del cambio climático y proveen agua dulce. En ellos podemos recrearnos, aprender y realizar actividad física. Casi el 90% de los humedales se ha degradado desde el siglo XVIII y su velocidad de pérdida es 3 veces mayor que la pérdida de bosques. El tiempo se acaba, no hay vida posible con ecosistemas destruidos. Es hora de la restauración de los humedales. Ley de Humedales ya. Para conocer más, seguinos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada Otoño 2024. Las 8 de la mañana con 6 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están ustedes, estimados y estimadas? Nosotros aquí comenzando este último programa de la semana de La Otra Gestión. Hoy es viernes 3 de mayo y somos la primera mañana aquí en Radio Nuevo Día, en Río Gallegos 100.9. También estamos en vivo en Perito Moreno, FM Activa, el canal 5 del videocable. En vivo en San Julián, a través de Radio Líder, y también en vivo en la Cuenca Carbonífera a través de FM Tiempo. Así que saludados todas estas comunidades y todos aquellos que nos siguen a través del streaming, a través de las redes sociales del diario y del programa. Karina Taberne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Pichón, buen día gente, bienvenidos, somos la otra gestión. ¿Qué te pasa? Tenés un desbarajuste. Les decíamos, somos la otra gestión. Hoy es viernes
3 de mayo. ¿Mm? Viste que Y- parece martes en realidad, ¿no? Por el feriado del miércoles parece martes, pero cuando te acordás es viernes. Ayer Ya fue un estás. jueves con Mira. gusto por parte a lunes, ¿viste? Cuando Claro. me pasaba cuando hablaba con los entrevistados, más que nada en el... Bueno, Claro, ayer claro. cuando empezamos el programa temprano, después en el... Ujú. También, Ah, porque, hoy lunes, y me decían, no, y después hablaba... tiempo. Tiene que descansar, el comandante está un poco dormido en esta mañana, así que vamos así, tranquilitos, Buongiorno a tutti. claro, viste, paulatinamente, primera, segunda, así, tranca nomás, ¿eh? Bien, los datos del tiempo en Río Gallegos estaba por comentar, bueno, que hoy es día de paro en la 12. Porque bueno, si bien ayer fueron las 24 horas, primeras 24 horas de estas 48, Claro. bueno, no se apreció ayer porque no hubo clases en toda la ciudad Ujú. por cuestiones de suministro de agua, pero ahora que ya está normalizado el suministro de agua, Sí, las clases deberían ser normales. Digo, y como Adosac anunció paro, bueno, por eso es que se está sintiendo, se siente acá en la zona, acá estamos enfrente del Salesiano. sí, exactamente, sí. Hay una merma en cuanto al Ujú. movimiento, claramente, muchos docentes y distintos establecimientos educativos, al menos aquí en Río Gallegos, ya han avisado a sus alumnos en los cursos pertinentes, así que hay gente que directamente no se movilizó claro. a los establecimientos educativos durante el transcurso de la mañana, y eso tiene un claro reflejo en el movimiento que hay, ¿no? En el caso nuestro, bueno, una de las niñas, Lucía, no tuvo clases por estas. Anticiparon que sus maestras y maestros iban a adherir al paro, y en el caso de Isabela sí tuvo. Ujú. Y van a la misma escuela. Ujú. Entiendo que por ahí se van turnando para estas medidas de fuerza. Entre ellos mismos, me parece que es una nueva modalidad que se está viendo incluso desde el año pasado, como que se van turnando, ¿viste? Por secciones. Mm. Me parece que es algo así, como hay una organización interna en este caso dentro de la escuela en la que van las nenas. Ah, mira vos. De todos modos, hay gente que está realmente involucrada, ¿no? Y bueno, va a las medidas de fuerza sin ninguna duda, ni sin Claro. ninguna especulación, ¿no? Hablo de gente que durante años ha encabezado tal vez los reclamos, le han puesto el cuerpo y todo, y también esto se vio reflejado en muchos recibos de sueldos en su momento, con salvajes descuentos realmente. Y bueno, y Creo esto también lo adelantó, ya que dije descuentos, recordaba las palabras del ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, quien se refirió a este paro de Adosac fundamentalmente, porque recordamos que AMET también había convocado medidas de fuerza y el ministerio actuó en consecuencia. El Ministerio de Trabajo fue al primer gremio de los dos docentes al que le dictó la conciliación obligatoria y están en esa instancia. A ver, Adosac sin fecha, AMET sin fecha de reunión, Adosac sí, se iba a realizar ayer, estuvimos esperando algo más de 45 minutos en el Consejo Provincial de Educación que se concreta la primera audiencia de conciliación. No llegaban, bueno, después me pude comunicar con alguien de Adosac y me dijo, no, hace media hora nos avisaron y nos notificaron
que la reunión de conciliación obligatoria, la primera, se había pospuesto para el próximo día lunes. Bien. A las 5 de la tarde, allí en el Consejo de Educación. Bien, sirva toda esta presentación para anticipar que vamos a estar hablando en 8:30 aproximadamente con la vicepresidenta del Consejo Provincial de Educación a cargo de la presidencia. Técnicamente esa es la denominación, ¿no? Porque para que, se lo vamos a preguntar a ella, porque para que asuma la presidencia tiene que jurar, ¿verdad? Sí. Sí, es más que una jurar. Formalidad, es una legalidad que debe cumplir. Sí. Pero bueno, ya está desempeñando esas funciones. Así que vamos a estar hablando con ella, ¿verdad? Sí, exactamente. Con Elizabeth Villarruel vamos a estar hablando. Ayer, en el transcurso, en los primeros minutos de la tarde, les adelantábamos que nosotros teníamos confirmado, y lo hacíamos a través de nuestras redes sociales, de la otra gestión, que la profesora Marcela Galindo, actual vocal por el Ejecutivo en el Consejo Provincial de Educación, iba a acompañar, iba a ser la nueva vicepresidenta. Bueno, también se lo vamos a traer a este tema a la titular del Consejo Provincial de Educación. Es vicepresidenta en ejercicio de la presidencia. Claro. Saludamos retribuimos en realidad esos saludos de Marcelo Damián Correa, que nos desea un lindo día. Enrique también, los primeros saluditos de todos los días. Buenos días, Karina y Claudio, ya viernes, último día de la semana, que madrugo, dice. Liliana también, acá saludando, buen día Cari y Claudio, buen fin de, así que saludos a todos, buena jornada, nos desea José Tobiano, desde Perito Moreno, concejal en Perito Moreno. Bueno, gracias por comunicarse ya en el inicio de la otra gestión. Bueno, me quedó porque estaba comentando lo que había dicho el ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, quien se refirió en duros términos a la situación que se vive dentro de ADOSAC, se metió en las asambleas de ADOSAC y salió en la lista rosa, digamos, a responderle. Ellos están identificados, digamos, con el Partido Obrero, con ese sector, pero bueno, después lo vamos a comentar, porque lo empecé y quedó colgado, así que después se los vamos a comentar. Datos del tiempo en Río Gallegos. El cielo se presenta parcialmente nublado. La temperatura 4 grados 8 décimas. La sensación térmica 1 grado 9. Ambos registros positivos, humedad 62%, presión 991, decimal 2 hectopascal, viento del norte a 13 kilómetros en la hora, visibilidad 30 kilómetros, se estima que la máxima hoy viernes llegue a los 6 grados centígrados. Yo calculo que vamos a superar este pronóstico de máxima, porque ya estamos en 5 prácticamente, o sea que vamos a superar, supongo yo. No sé. Mañana sábado 6 de máxima, 1 de mínima, el domingo 5 de máxima y 2 bajo cero de temperatura mínima. Para lo que resta de esta jornada, el cielo por la mañana permanecerá nublado y para la tarde y para la noche se esperan lluvias aisladas. A tener en cuenta entonces. Pero bueno, condiciones normales, ya que en el sistema de alerta temprana, donde anticipan la meteorología y si hay algún dato para destacar, te lo anticipan también. No hay nada para destacar, bueno, al menos en la provincia de Santa Cruz, pintadita de verde, toda la provincia para hoy viernes, para el sábado y también para el domingo. Muy bien, entonces nos vamos a otra localidad de la geografía santacruceña. Buen día, FM Líder, buen día Puerto San Julián, gracias por estar con nosotros. A esta hora, datos de las 8, el cielo allí en La Perla está algo nublado. La temperatura 1 grado, la térmica 3 grados 5 décimas bajo cero. 1 grado la temperatura real en San Julián y 3 grados 5 décimas bajo cero la sensación térmica, humedad 81%, viento del noreste a 16 kilómetros en la hora, óptima es la visibilidad y el pronóstico del tiempo para este viernes 3 de mayo,
dice que en Puerto San Julián la mínima va a ser de 1 grado, y ahí están, y la máxima de 8 grados centígrados. El cielo hoy entre nublado completamente a mayormente nublado. El sábado, pronóstico de lluvias aisladas durante toda la jornada y una máxima de 6 grados. Y adelantamos que el domingo también, día de muchas nubes en el cielo sanjulianense y 6 grados la temperatura máxima para el próximo domingo. ¿Bien? No tengo actualizada la meteorología en Perito Moreno, pero sí el pronóstico para la mañana, para la tarde y para la noche. Hay un común denominador. Lluvias y nevadas se anticipan para zona del noroeste santacruceño. Sí. La máxima será de 3 grados centígrados en Perito, condiciones similares para mañana sábado. 3 de máxima y 3 bajo cero de temperatura mínima. Así que bueno, esto es lo que tenemos para destacar. Se están anticipando lluvias y nevadas después de una semana con intensas nevadas también allí en la zona, incluso hasta con corte de ruta en la 40 y tramo Gregores, Caracoles, Perito Moreno. Exactamente, ruta 39, ruta 40. También la 39 es el ingreso de Caracoles a Lago Posada. Exacto. Y la 41 es la que va para el norte, la cordillerana, la hermosa. La escénica. La escénica, exactamente, bueno, con nevadas intensas. Estuve mirando algunas fotos que subieron desde el Aeroclub Lago Buenos Aires, de allí de la zona. Sí. Estuvieron sobrevolando la meseta del Lago Buenos Aires, mucha nieve. Mucha nieve, claro. Mucha nieve, sí, sí. Bien, vamos a la Cuenca. Los invito a viajar a Río Turbio 28 de noviembre. Les decimos buen día a nuestros amigos que nos escuchan a través de Tiempo, FM Tiempo 95.5 de Río Turbio. Bueno, los datos del tiempo a esta hora de las 8 de la mañana: cielo mayormente nublado. Qué fresquete que hace allí en Turbio 28, la temperatura real a esta hora 2 grados 2 décimas bajo cero, y la térmica 5 grados 7 décimas bajo cero. La humedad 93%, el viento del sudeste a 9 kilómetros en la hora, visibilidad 30 kilómetros, y van a tener días muy fríos en realidad. Hoy y mañana va a ser de lo mejorcito. Hoy viernes, mínima para la Cuenca 3 grados bajo cero. La máxima apenas 3 grados, pero positivos. Hoy, pronóstico de lluvias y nevadas para la mañana y para la tarde. Y para la noche se corre la lluvia y hay pronóstico de nieve. El sábado, pronosticado para la Cuenca, mínima de 3 grados bajo cero y la máxima de apenas 4 grados para el sábado. Para mañana también sigue el pronóstico de nevadas y lluvias y nevadas. Así. Y el domingo, una mínima de 4 grados bajo cero y una máxima de apenas 1 grado. Es el pronóstico, se mató, se desangró, 1 grado. La máxima para el domingo allí en la Cuenca. Y el domingo no tenés cómo errarle, porque el pronóstico solamente ve nieve. Únicamente nevadas. Únicamente parejito nevadas. Todo el día, madrugada, mañana, tarde y noche. Correcto. Ahí estamos. Avisados, anticipados, y en el transcurso de la mañana ya vamos a andar con el móvil para buscar más detalles con Nelly Wencho. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, sobre la avenida Libertador. Tienen salida peatonal por el paseo costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar en las cabañas, comunicate al 2966 53 0706. 530706 para reservar en Cabañas del Titán. Sí. Facilito. Recordá que el hostel permanecerá cerrado en esta temporada baja.
de mayo a septiembre, el hostel Titán está abierto solo para grupos. Ujú. Y hay un teléfono para reservar, en este caso, es el 2966-74621. Pero me parece que le falta un numerito a este. Vamos a decirle después a los amigos del Titán. 2966-74621, le falta un número, me parece, ¿no? Mm. Así que, bien, y también decirte que las cabañas están abiertas todo el año, durante toda la temporada baja, y están a un precio promocional en esta época. Mm. Así que para aprovechar, son espectaculares, se las recomendamos, con las mejores vistas. Es verdad, de un lado mirás al lago, del otro lado tenés el centro, Avenida Ujú. Libertador. Espectacular, no dejen de conocer, si van al Calafate, Cabañas del Titán, porque ahora cierra el hostel, ¿no? Pero cerró. si Ujú. van en grupo y demás, bueno, pueden contactarse, cualquier cosa lo hacen a través de redes sociales, que es la vía más sencilla. Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Y para comunicarte con nosotros, es el momento de recordarte que puedes hacerlo al 2966-516051. Agéndalo y pasanos las novedades. 2966-516051, el teléfono de Radio Nuevo Día. Bueno, ahí te los va a atender muy amablemente el comandante, que nos va pasando los mensajes en esta mañana que estamos viviendo, en esta mañana de día viernes. Se vivió un día histórico en Perito Moreno ayer, porque, bueno, así lo compartió en sus redes la municipalidad de Perito Moreno. Hoy, 2 de mayo, sin dudas, será un día que quedará en el recuerdo de la ciudad, que busca su transformación, dice este posteo, y realmente toda la gente lo está viviendo así, ¿no? Ya que el Ejecutivo Municipal, después de 3 meses de gestiones, de hablar con las empresas, de pedir correcciones, de ayudar con documentación, de largas charlas telefónicas, de distintas y extensas reuniones, de apoyar realizando los pozos para la conexión, tiene el agrado de comunicar que finalmente el barrio El Porvenir quedó conectado al servicio de gas. Qué bueno. Hoy sí se puede dejar de faltar a la verdad y decir que es el último invierno sin el servicio. Ahora es una realidad. Gracias a todos los que hicieron posible que hoy el sueño de muchas familias se concrete. Y realmente un sueño muy, muy esperado. Una promesa incumplida por 2 gestiones y media por lo menos. 2 gestiones y media por lo menos. Ayer hablaba con vecinos de allí de Perito Moreno y nos decían eso, de los pioneros de este barrio, que sí, hace 10 años por lo menos que está el anuncio, que está la promesa, y bueno, que se cumpla, lo estaban viviendo. Imagínate, después de 10 años de vivir sin gas, Claro, en tu por domicilio, que supuesto. llegue, Te cambia la vida, realmente. totalmente, absolutamente. Ujú. Y recuerdo que hablamos de eso y que nos lo había adelantado el 31 de diciembre de 2023, cuando hablamos con el Tenés razón, intendente. cuando hablamos allá, En los Activa, estudios de Activa, claro. en los sí, aprovechamos, le mandamos un beso a Fede, a todos nuestros compañeros de allí, que estuvimos así en un programa especial, que tuvieron la generosidad y la amabilidad de invitarnos en ese último día del año pasado, que estuvo el intendente Matías Trepo. Hablamos con él sobre los proyectos a mediano y corto plazo, ¿no? ¿Cuáles eran las prioridades? Y recuerdo que nos había mencionado, cuando vos le preguntaste, el tema de la red de gas. Bueno, celebramos porque realmente le va a mejorar sustancialmente la calidad de vida a los vecinos de Perito, o al menos a una parte de ellos.
Las 8 de la mañana con 26 minutos en la República Argentina. ¿Qué tenés ahí? Claro, quería mencionarlo en el inicio de este programa porque hoy es 3 de mayo y hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Estaba buscando algunas referencias justamente en alusión a este tema. Una prensa independiente, pluralista y libre son indispensables para el desarrollo y el mantenimiento de la democracia de un país, así como para el desarrollo económico. Se hizo un llamamiento al mundo hace 30 años como puntapié inicial de este día y de este mensaje. Desde la ONU, es una organización, no deja de ser cuestionada y criticada, pero se ha puesto en el tapete este día y en qué contexto se llega a este 3 de mayo de 2024 en referencia a la libertad de prensa. Y la ONU dice: la libertad de prensa está bajo ataque en todo el mundo. Este fue el gran pronunciamiento para este año. Los derechos a informar y recibir información de calidad se encuentran en una situación crítica en un número récord de países, según destaca el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Frontera. Este 3 de mayo, hoy, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la UNESCO otorgó un galardón a 2 periodistas y un activista de derechos humanos iraníes encarcelados tras revelar la muerte bajo custodia policial de la joven kurda Mahsa Amini. La ONU resaltó que el periodismo está bajo amenaza en todo el planeta. Y nosotros lo podemos trasladar a nuestra realidad, a nuestra cotidianeidad y fundamentalmente lo vemos con los constantes ataques que hace el presidente de la nación hacia el periodismo. Con tanta libertad, ¿no? Acusándote de, ahora porque no les doy pauta por... A ver, de hecho, la semana pasada el propio Jorge Lanata, periodista emblemático, que podés coincidir o no con su trabajo, pero creo que al menos para mí tiene una conducta intachable, y no podés acusarlo de que porque no recibe pauta, por eso ahora lo cuestiona o polemiza algunas cuestiones del presidente. Y el presidente le dijo, lo que pasa es que ahora como no recibe pauta, no. Y Lanata fue directamente a la justicia. La justicia, donde tiene que ir, está bien. Y no le pidió que pida disculpas, en principio que se retracte y que le pida disculpas, si no va a accionar una demanda como corresponde. Porque con esta libertad ensuciarte porque polemizás o porque cuestionás algunos temas. Por la crítica en sí. Pero bueno, recordamos que en general al poder, a la clase política, no le gusta que uno pregunte, no le gusta recibir críticas, pero tampoco uno está para ser complaciente, ¿no? Es necesario preguntar, es necesario también que responder a eso, porque en definitiva, aunque algunos se enojen, forma parte de muchas veces lo que queremos saber todos como vecinos, lo que preguntaría cualquiera de ustedes que nos está viendo o nos está escuchando. Así que no queríamos dejar pasar esta fecha por alto. Además de eso se trata el periodismo de cuestionar. Es cierto. 8 de la mañana, 30 minutos en la República Argentina. Bueno, un lindo día para reflexionar en este sentido. Lo que está destacando el diario Nuevo Día a esta hora de la mañana. Sí, hay varios temas que son significativos, sensibles y están atrayendo, digamos, también informativamente hablando nuestra atención. Un susto de aquellos en escuela de kayak y Yenujonó. Ocurrió anoche en la avenida Almirante Brown, en donde funciona la sede de la escuela de kayak y Yenujonó.
Según conoció Diario Nuevo Día, solo se trató de un gran susto para los integrantes de la escuela de kayak. Bueno, un Eh, susto, no pasó nada. No, por suerte no pasó nada. Después de la publicación de esta noticia, José Jaramillo se comunicó con la redacción. José Jaramillo, que es el referente, es el alma. Sí, hay que de explicar esta porque asociación. nosotros decimos Claro. Illenujo no, y Ujú. la gente que no es de Río Gallegos no tiene por qué conocerlo, ¿no? Que dijo José, antes de irme le puse 2 tronquitos más para que la Michi no tenga frío. Y un vecino que pasó por allí circulando, bien, notó mucho humo, Ujú. y llamó a los bomberos inmediatamente, quienes acudieron allí al lugar, pero bueno, no fue más que un gran susto la de todos los integrantes de esta asociación. Un Ujú. tema que está destacando Nuevo Día hasta ahora. Sigue el paro de los docentes y ADOSAC realizará un cartelazo en el centro Sí, hoy de al Río mediodía. Gallegos. Hoy al mediodía va a ser. Sí, Río Gallegos, nuevo accidente de tránsito en la autovía frente a la rotonda Zamoré. ujú, Y también destaca que la familia de Gael, que fue Sí. el pequeño que falleció tras ser atropellado, comenzó una colecta para afrontar gastos. sí. Vamos a contarles a ustedes que no nos ven desde aquí, desde Río Gallegos, o no nos escuchan desde aquí. El caso de Gael lamentablemente es una tragedia que ocurrió días atrás y la semana pasada tuvo un desenlace fatal. Un niño de tan solo 8 años fue atropellado por un hombre que conducía un auto viejo, pero además en pésimas condiciones, en pésimas, absolutamente pésimas condiciones, sin luz, sin ningún tipo de seguridad. Aparentemente venía en exceso de velocidad sobre la calle Prefectura Naval y se llevó puesto a esta criatura. Estuvo varios días internado, reitero, un niño de 8 años, y se hizo todo lo posible, pero Gael no resistió. No resistió al tremendo golpe que recibió y a las heridas que ese golpe y haber volado su cuerpito varios metros le provocó el impacto que este hombre le dio. Es un hombre conocido en el barrio porque andaba como loco, Claro. siempre. Y la angustia, el dolor y la bronca de los vecinos, porque esta situación ya lo habían advertido. Sí, Mm, sí. Guarda que puede ocurrir una tragedia, un accidente. Y bueno, ocurrió finalmente. Lamentablemente se llevó la ocurrió. vida de un nene de 8 años únicamente, que no pudo resistir, como bien vos decías, a este golpe. Bueno, y a raíz de eso, ayer el doctor Matías Solano nos hizo llegar un parte de prensa de la familia de Gael, de la familia Carrizo Erazo, que dice que la mamá y los familiares directos del pequeño Gael, fallecido a manos de un conductor que lo atropelló el 19 de abril pasado, decidimos emitir este comunicado a raíz de la preocupación y constantes consultas que nos hacen vecinos de la ciudad. Queremos poner en conocimiento que nos presentaremos como querellantes, dice el doctor, por la causa penal junto al patrocinio de la doctora Karen Kader, él y su colega, y bueno, ellos van a estar a cargo de llevar adelante la causa. Por último, hacemos saber que hemos habilitado la siguiente cuenta para recibir ayuda de mucha gente que nos ha ofrecido y que realmente necesitamos. Es una familia muy humilde que se ha encontrado con esta tragedia, con esta situación, y claro, necesita dinero para poder afrontar todo lo que se viene. El alias es 2 veces con C, cincel.honor.nombre. Ese es el alias, si quieren colaborar. Reitero, cincel.honor.nombre. También hay una cuenta del Banco Francés cuya titular es Erika Erazo. Erika es la mamá
de Gael. Y si quieren colaborar, si no lo recuerdan o si bueno, se les pasó, nos avisan y nosotros les mandamos incluso también el CBU para que puedan dejar su aporte. Bien, ahí están los datos, esto que decía Cari, en la página del diario nuevodía.com.ar hay una nota que refiere a este comunicado de la familia Carrizo Erazo para colaborar, por mínimo que sea, una buena posibilidad para demostrar nuestra solidaridad. Exactamente, exactamente. Y nuestra empatía ante esta situación. Bueno, otro tema, no menos triste, nos enteramos ayer de esta situación, me refiero a una nota, estoy posicionada en Señal Calafate, ahora vamos a compartir esto. Un hombre murió cuando se le dio vuelta el kayak, estaba practicando, haciendo esta práctica en el Chaltén. Sucedió durante el feriado del Día del Trabajador en Laguna La Pava, a unos 30 kilómetros del Chaltén rumbo al Lago del Desierto. A la víctima de 51 años, domiciliado en el Chaltén, se le dio vuelta el kayak y su cuerpo fue hallado sin vida poco tiempo más tarde. El juzgado de El Calafate investiga la muerte, por lo cual solicitó la autopsia que se iba a realizar, tal vez ya se hizo, en el Hospital SAMIC de El Calafate. Este hombre de 51 años había llegado a ese lugar junto a otro hombre más joven, un hombre de 21 años, y la idea era practicar kayak. Según fuentes policiales, el hombre más joven en un momento volvió al casco de la estancia alrededor de las 4 de la tarde del 1 de mayo e informó que habían ingresado en su momento a la mañana a la laguna, reitero, Laguna La Pava, y que a su compañero se le había dado vuelta al kayak. Fue a la estancia, al casco, a pedir ayuda. Volvió al lugar acompañado por el encargado del establecimiento y después de unos minutos hallaron el cuerpo sin vida del hombre de 51 años entre la vegetación acuática, destaca Señal Calafate. El juzgado de instrucción penal de la villa tomó conocimiento del caso, se ordenaron las diligencias, el traslado del cuerpo a la morgue del SAMIC, donde se va a realizar la autopsia. Lamentable, tristísimo. Bien, trabajadores del hospital regional de aquí de Río Gallegos advirtieron sobre el faltante de insumos, y no es el único nosocomio. No. También tenemos información de otros hospitales del interior de la provincia, de hecho en Comandante Luis Piedrabuena. Sí, en esta semana nos estaban enteramos. solicitando a la comunidad que para ser atendidos en el hospital, bueno, lleven sus insumos. Así es. En este caso, la situación de los hospitales de la provincia, y en este caso el nosocomio de Río Gallegos, sigue estando en agenda debido a los faltantes de insumos básicos para la atención de pacientes, dice esta nota del diario Nuevo Día, a quien un trabajador del hospital le indicó que cada vez faltan más insumos y la situación es casi de emergencia. No hay bajalenguas ni solución fisiológica. Es la guardia pediátrica. En la guardia pediátrica entra un nene grave, que hay que ponerle un suero para expandirlo y no hay. Hay que salir a rogarle a los otros servicios que den un suero y medicación básica. Esto lo citaron como ejemplo. Y agregaron que, por ejemplo, la hidrocortisona para las reacciones alérgicas tampoco hay. Si alguien ingresa con una reacción alérgica grave, no sé qué carajo van a hacer, dijo esta fuente del Nuevo Día. Ahora estamos en época de enfermedades respiratorias y no tenemos ni siquiera baja lengua, señalaron los trabajadores. Y para concluir, remarcaron que tuvieron que suspender todas las cirugías que tenían programadas porque no hay guantes estériles. En información al diario Nuevo Día. Tremendo. Pero también podemos graficar, y lo vamos a hacer a través de un comunicado que se dio a conocer
desde el Hospital Seccional Doctor Armando Zamudio. Este es el hospital público de la localidad de Comandante Luis Piedrabuena. Estaba informando a toda la comunidad que debido a las demoras por parte de los proveedores en la entrega de insumos y a fin de disponer de la mejor manera posible el uso de los recursos existentes, a partir del día de la fecha, esto fue a partir del día 30 de abril, o sea, esta semana, el martes de esta semana, Claro. y hasta normalizar la situación, le piden a todos aquellos pacientes que requiera atención en el servicio de guardia hospitalaria, les anticipan o les comunican que les van a solicitar el material descartable y los insumos necesarios. Y termina solicitando disculpas por estas molestias. En realidad aducen a demoras por partes de proveedores, Claro. pero es que probablemente no se haya pedido con el tiempo suficiente, ¿no? La antelación suficiente, y tiene que haber previsión en este sentido para Obvio. que no pase esto. Claro, es gravísimo, es gravísimo. Ojalá que esta aprobación de la ley de emergencia también permita subsanar muchos inconvenientes, pero en temas como salud, lo fundamental es la previsión. Vos sabés cuándo te vas a quedar aproximadamente Por sin supuesto. tal o cual insumo que son absolutamente necesarios. Hoy es viernes, en el cierre del programa va a estar Marcelo Zepernik con nosotros, así que no se pongan ansiosos con los mensajes, aguarden que en un ratito llega. Bueno, ahora ya habíamos presentado el tema. Se los habíamos adelantado en el inicio de la otra gestión de este día viernes, nuestro contacto, nuestra comunicación telefónica con la vicepresidenta del Consejo Provincial de Educación, que está a cargo de la presidencia, y nos referimos a la profesora Elizabeth Villarruel. ¿Cómo le va, profesora? Buen día. Claudio Lobos, Karina Taberne, lo estamos saludando. Buen día Karina, buen día Claudio, un gusto, un placer estar hablando con ustedes y pidiendo disculpas igual de la demora para poder atenderlos. No, no hay ningún problema. ¿Cómo le va? ¿Cómo está en este día viernes? Bien, ya también reorganizando algunas cuestiones acá de equipo y de, digamos, de organización interna, así que bueno, ya en el día de ayer pudimos presentar a Marcela Galindo como vicepresidente que me va a acompañar, así que bueno, reordenándonos y siguiendo en el trabajo. Elizabeth, y yo lo que destaco de este viernes, que es una jornada, de paro. Se están cumpliendo las últimas 24 de las 48 horas que anunció ADOSAC, cómo está afectando a la educación. No sé si ya hicieron un relevamiento, pero bueno, y lo que marcábamos con Karina es que es la primera medida de fuerza de esta gestión, ¿no?, por parte de la docencia en Santa Cruz. Sí, exactamente. Bueno, es la primera medida. Veníamos con todo las paritarias con el diálogo previsto, el funcionamiento de las comisiones. Sabíamos que bueno, el mecanismo de los gremios es la consulta a sus bases, y que fue esta la decisión en el medio, bueno, el dictado de conciliación obligatoria, así que a la espera del día lunes retomar el diálogo, a lo cual estamos apostando, y bueno, y que es lo que hemos venido desarrollando desde el primer día, así que bueno, atentos a esto que pudiera ocurrir el día lunes, a ver cómo nos encontramos. En general, en esas mesas de negociación paritaria se ha dado algo que realmente no se venía dando, que se puedan sentar a hablar y hasta tomar una foto, algo que parece tan sencillo y de convivencia democrática que no se daba en tiempos anteriores, en la gestión anterior. Ahora ha salido a hablar el ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, en referencia a la dinámica de decisión que tiene ADOSAC y a las formas. Dijo que es un grupo, digamos, pequeño, 100 representan a 11.000. ¿Esto de alguna manera puede entorpecer el diálogo, la negociación?
Yo no creo, yo apuesto mucho al diálogo. Uno también, como siempre digo, ha sido docente y ha estado también ocupando otros lugares y otras funciones. Bueno, está dentro de las medidas previstas que como gremios se pueden tomar, pero para mí no va a haber ningún tipo de entorpecimiento a este diálogo, porque además venimos trabajando, como te decía, desde el primer día, y no solo con cuestiones laborales, sino con un montón de situaciones que se van resolviendo desde cuestiones de sumario, cuestiones de carpetas médicas, de licencias, de excepciones, de normativa, o sea, yo digo, en todo el conjunto de cosas que se han podido resolver y que hacen a las condiciones laborales, o sea, no todo pasa por el salario. Y ha habido mucho trabajo y mucho trabajo compartido, en algunas cosas con propuestas desde el Ejecutivo, pero también con la participación de ambos gremios, y de muchos docentes, porque también a través de las direcciones de nivel, cada institución está participando, presentando los informes necesarios. Entonces digo, ha habido mucho trabajo también hacia el interior. Comparto esto que ustedes dicen, antes el diálogo no estaba, o era con algunos, o no había determinadas fotos. Hoy podemos habilitar todo eso, lo vamos a seguir sosteniendo, porque en realidad es algo que consideramos que es la base del trabajo, ¿no? O sea, una decisión unilateral no puede digamos, ser bien vista, y bueno, en algunas cuestiones es necesario establecer este vínculo de comunicación al cual yo sigo apostando. Por lo tanto, bueno, convencida de que podamos sentarnos el día lunes y bueno, y esperar en el marco de esta conciliación seguir acordando. ¿Pero comparte esta conclusión, esta reflexión del ministro de Trabajo? Respecto a y uno sabe que en las asambleas a veces no va mucha gente, es la realidad. Unos van al momento de votar, son asambleas muy largas, uno ha participado también de esas asambleas, y a veces es difícil sostenerla, a veces está uno al principio y llega la hora de la votación y ya casi no queda gente, pero bueno, es el sistema que tiene el gremio de funcionamiento. Y en el caso de AMET, porque estamos centralizando y también porque es mayoritario la mirada en ADOSAC, pero con AMET. Con AMET pasa lo mismo, el trabajo se viene haciendo, incluso hay temas muy particulares que he solicitado la participación, y incluso con gente que ha estado en determinadas áreas, como para que también me aporten datos y detalles de cuestiones. Yo siempre trabajé en la docencia, pero siempre en lo que es la secundaria común, digamos, no he estado en escuelas industriales. Uno sabe que tiene particularidades, y la conocí toda la parte del INED cuando me tocó estar en la dirección de superior, pero la parte de lo que es estudios superiores, no tanto la secundaria, así que en algunos temas yo he trabajado con ellos para que salga digamos, la normativa acorde a lo que se necesita. O sea, también el diálogo es con ellos. Siempre Gustavo Basilio es el que nos acerca los informes, las inquietudes, y también se van resolviendo. Es cierto que parece que todo pasa por la DOSAC, pero también AMET viene con sus requerimientos, sus necesidades, y bueno, y estamos atentos. Quedan cuestiones para resolver, ya también nos vamos a acomodar para hacer una próxima sesión y también poder sacar algunos de sus pedidos. La escuela 44, destaco esto por lo ocurrido hace un par de semanas allí. ¿Cuál es la situación después del derrumbe de ese pórtico de ingreso, de ese hall de ingreso allí? Sí, ahí estaban ya planteando la forma de trabajo. Se va a hacer cargo la parte de mantenimiento de educación, así que bueno, tratar de establecerla, de que esté en condiciones lo más pronto posible, para que puedan volver los chicos a la escuela. Así que yo en un rato ya me reúno con la gente de mantenimiento para poder ver cómo está ese trabajo. Ayer estuvieron también participando los padres con la vocal por los padres, así que bueno, también en un rato estaré compartiendo con ella a ver qué información y qué necesidades plantearon, como para juntar todas las partes y poder esto solucionarlo lo más pronto posible. Sabemos que ya, bueno, la parte de los escombros se retiró, pero bueno, hay que ponerlo en condiciones para que por lo menos, digamos, se pueda volver a utilizar.
Ujú. ¿Quién va a estar a cargo, si es que ya lo tienen definido, ¿no? De el arreglo y la evaluación del establecimiento. ¿Va a correr por cuenta del Consejo Provincial de Educación, de Infraestructura Escolar, o lo va a hacer el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda? Y hay que mirar los informes, porque a veces hay trabajos que se están siendo compartidos, otras veces a través de empresas, dependiendo el volumen y la maquinaria, más que nada que haya que utilizar las herramientas. En relación de eso es de cómo se define el trabajo, ¿no? Y quién se hace cargo. Venimos haciendo un trabajo en conjunto, educación y DUP, y en algunos casos incorporamos empresas, como te digo, en relación al tipo de trabajo que hay que hacer. Está bien, porque los padres, o al menos una porción, esto también porque hubo un abrazo simbólico, yo estuve allí con el móvil de Nuevo Día, y lo que nos decían es que ellos lo que pretenden es una evaluación integral del edificio, Claro. no solamente de ese alero que se vino abajo, sino también de otras partes donde ellos estiman que había problemas, Claro. filtraciones y demás. Y es comprensible, perdón, la preocupación de los padres, porque si se Claro. cayó ese techo o se derrumbó ese pórtico de ingreso, ¿qué garantías tenés que otro sector de la escuela también No está impactado, Claro, digamos. exactamente, tal cual. Ujú. Es comprensible. Claro, cuando se trata de todo ese tipo de informes lo tienen que hacer ingenieros civiles. Claro. Ujú. Si bien nosotros tenemos, digamos, a través del IDUB, pero bueno, para el caso de la 44, yo sé que vino de zona norte, un ingeniero civil, y muchas veces si no hay que acudir digamos, se acude a ingenieros civiles externos, por supuesto, Claro. a las instituciones para tener ese informe, digamos, Claro. objetivo. Así es que, bueno, ahí sé que lo habían pedido. Bueno, como te digo, yo en un rato ya tengo la reunión con la gente de mantenimiento para poder tener precisiones. Ujú. Y respecto de, a ver, para que los chicos no pierdan clases, los estudiantes no pierdan clase, se están dictando las mismas en el edificio de la Escuela 11. Usted sabe que hubo quejas respecto a esta situación, que estaban, lógicamente, nosotros podemos entender, ¿no?, que no están en las mejores condiciones, que puede estar un poco apretados. Se está metiendo a una escuela dentro de otra, o al menos a un grupo de alumnos dentro de otro, Ujú. con la idea de que sea menos el impacto en cuanto a los días de clase. Pero también estaban hablando de problemas de calefacción. ¿Cuál es la situación en este momento? Sí, uno entiende que hay que reacomodarse. Bueno, en su momento fue la escuela que por cercanía, porque también teníamos oferta de otras escuelas, pero implica a las familias moverse de una punta a la otra. Sí. Entonces, bueno, eso también hace muy difícil a la hora de tener que resolver de manera urgente este tipo de situaciones. Sí, el tema de calefacción está siendo, digamos, como siempre digo yo, es un tema que nos ocupa hoy. Así que bueno, también en algunos casos se está resolviendo cuando el trabajo es menor, a través de reemplazo de algunos repuestos, arreglando otros, y en otros ya se empieza. Ayer hablábamos a la tarde con el tema de las calderas, que bueno, ya tenemos que organizar con la empresa a la que se le compró las calderas para empezar con los cambios, ¿no? Porque bueno, en eso también, dada la cantidad que hay, por más que tengamos gente, no tenemos el personal especializado en cantidad para poder resolver todo eso. Así que bueno, pronto estaremos también atendiendo esa situación. Bueno, hablaban de las calderas. Se anunció la compra en principio de 18, una partida grande, quedarán Gallegos, 4 tenemos entendido a Río Turbio, pero van a llegar más. Sabemos que, por ejemplo, localidades como Caleta Olivia tienen serios problemas, hay otras también. ¿Cómo va a ser ese reparto y además la efectivización, que empiecen a funcionar con esto que usted nos decía, esas limitaciones también? Sí, nosotros
Nosotros para el 24 de mayo debería ya cerrar esta licitación, porque en el medio, como es tanta cantidad, son 120, no lo podíamos hacer por compra directa. Claro. Bueno, hubo que acudir a la licitación, y en paralelo justo se estaba desarrollando el proceso de ley de emergencia administrativa, que también nos va a aliviar. Así es que, bueno, quizás también podamos a través de esa ley seguir comprando equipamiento, en este caso de calefacción. Pero sobre las otras 120, bueno, para fines de mayo ya tendríamos la compra. Y para la distribución también vamos a hacer la evaluación, que justamente lo estábamos pensando. Va a tener que ir un calderista, gente de mantenimiento, y hacer la evaluación nuevamente de los edificios. Si bien ya tenemos una idea de a qué escuelas, como para determinar, ¿no?, la entrega, porque según quien gane esa licitación también nos permite que quizás algunas zonas lleguen más rápido que en otras, o sea, para que no vengan hasta Gallegos y de que desde acá tengamos que distribuir hacia el interior. Así que bueno, todo eso vamos a estar trabajándolo, porque bueno, es necesario que también la gente de mantenimiento, tanto el arquitecto como el especialista en calderas, podamos tener un informe más preciso de cuáles son las necesidades y poder hacer una distribución a toda la provincia, pero atender estas urgencias. Bien. La cambio de tema, Elizabeth. En su momento quisimos hablar de una denuncia muy grave que ocurrió en la Escuela del Viento. Esto fue hace 3 semanas aproximadamente, se conoció. Entiendo que está judicializada una denuncia por abuso de un menor que va al jardín de infantes, a lista de 4 años, tengo entendido. Insisto, esto está judicializado, pero ¿cuál es el protocolo? ¿Cuál es la intervención del Consejo Provincial de Educación? ¿Y cuál es la situación actual y qué ha ocurrido en todo ese contexto grave? Sí, desde educación, apenas se tuvo la noticia, se dio intervención. Hay un acompañamiento muy importante desde la Dirección de Gestión Privada, que está desde el primer momento, desde la denuncia, con la supervisión y la misma directora haciéndose cargo, acompañando todas las instancias, en este caso a los docentes, a los directivos. Está la supervisora continuamente en presencia en la institución, y bueno, poniendo todo al servicio para que, tanto hacia la justicia, de acuerdo a lo que nos requiere, como también, como te decía, el acompañamiento de la institución en general, y bueno, también realizando los informes pertinentes cuando los solicitan, y las medidas que nos corresponden hacer, reuniendo la información a ver si corresponde desde lo administrativo también tomar alguna otra medida. Así es que, bueno, desde el Consejo, desde el primer momento, se está acompañando a toda la institución y a todos los integrantes de la misma para poder acompañarlos y estar al servicio de las familias y de la justicia en aquellos requerimientos. Estamos desde ese lugar. ¿Y a la familia y al menor también se lo acompaña de alguna manera, o eso, digamos, queda a disposición de lo que justamente determine la justicia? No, en realidad nosotros, nuestra intervención es sobre la institución, y después, en la medida de lo que nos permiten, uno el contacto lo tiene con los padres, en la medida que cada uno nos permite que uno al menos pueda llamar o pueda saber cómo están, ¿no? O sea, perfecto. Es el límite, ¿no? Perfecto. ¿Qué pasa hace un tiempo esta situación? Nos enteramos, también hablábamos en su momento con Daniel Busquet, el anterior presidente del Consejo Provincial de Educación, y bueno, también usted en alguna nota lo deslizó, esta carencia de docentes, de maestros de primaria. Sí, realmente es muy, este año nos encontramos con esa situación. Ya en el ofrecimiento de febrero habían quedado 160 cargos sin cubrir a nivel provincial. Se dio la posibilidad de apertura siempre, digamos, nosotros tenemos como fechas establecidas para iniciar la inscripción, que es el mes de junio, en junta, después en febrero para los que se reciben en diciembre, pero bueno,
partir de esta situación se aprobó una normativa que permite que todos los meses se puedan estar habilitando la posibilidad de apertura de legajos y para títulos docentes, por supuesto. Aún así, siguen cargos sin cubrir, por lo tanto, se va a haber que tomar otras medidas. Nosotros tenemos otros perfiles dentro de la institución educativa que uno podría desafectar de esa función y pasarlos a que, digamos, al aula, o bien recurrir a la baja de condiciones. Así que es lo que estamos trabajando para pronto ya establecer la definición, pero sí, es muy sorpresiva la cantidad de cargos sin cubrir. También otra de las medidas que tomamos fue que no hayan afectaciones, las justas innecesarias de lo que es de maestro de primaria. Claro. Vieron que muchas veces a partir de convenios y de necesidades en algunas áreas uno tiene la posibilidad de afectar docentes y darles otra función. Así que bueno, eso también lo suspendimos porque bueno, entendiendo que es necesario que el docente de primaria, de título docente, esté en el aula. Así que bueno, ahí vamos avanzando en eso, bueno, por la baja de condiciones o, como te decía, acudir a otros perfiles dentro de la institución educativa que puedan estar frente a los alumnos, ¿no? ¿Y por qué esta merma tan importante? ¿Porque los docentes dejan de ejercer y tal vez optan por otro tipo de labor o por quedarse en casa o porque hay menos estudiantes o es una conjunción? Sí, es una combinación de muchas cosas. También nosotros a partir de eso empezamos a trabajar con reconocimientos médicos. Tenemos gente con muchas licencias, en algunos casos también con tareas pasivas. Entonces, bueno, estamos también trabajando desde la parte de salud para ver esa situación, juntas médicas que son necesarias realizar, que estaban pendientes. Así es que, bueno, es una combinación, es una carrera que hoy es a 4 años, muchas veces uno cuando empieza a estudiar también empieza a trabajar y bueno, y eso hace que en lugar de los 4 años terminan siendo 6 y bueno, entonces ya también la matrícula o las ganas de a veces de mantenerse en la formación, también va debilitándose, así que bueno, hacia el interior también del Instituto de Educación Superior, también la revisión del plan, la cuestión de matrícula, sabemos que este año se ven inscritos casi 64 alumnos, bueno, vamos estudiantes para este profesorado, así que bueno, atentos a cómo ellos van. Pero son 4 años ya de formación que bueno, hay que esperar este tiempo también que transcurra, ¿no? Elizabeth, la última de mi parte, en este caso retransmito una situación que me acotan aquí, no sé si puntual, porque probablemente sea una situación en toda la provincia de Santa Cruz y está referido a la demora en la entrega de analíticos a los egresados en este caso me hacen referencia a la Escuela Industrial número 11 de Perito Moreno. Se enviaron notas, me decían, por ejemplo, a la vocal de padres. Todavía no entregaron y hay estudiantes que tienen que presentar en junio en la universidad para poder rendir, por supuesto, viste que no te dan más de 6 meses de tolerancia. Sí. Saben que van a ser digitales, pero bueno, a ver si se está trabajando en esto porque es una necesidad y es una urgencia de los egresados contar con su analítico. ¿Hay algo al respecto para responder? Sí. Sí, estuvimos trabajando y ahí más allá que, bueno, al ser digital requirió también de una capacitación, que esa capacitación se dio en Río Gallegos, así que hay que reforzar la capacitación hacia el interior, pero más allá de eso, lo que nos atraviesa es la cuestión de conectividad, así que eso lo estuvimos hablando la semana pasada, ya a ver cómo lo podemos mejorar, porque, bueno, al ser digital necesitamos ese servicio en toda la provincia y, bueno, todos los que somos de acá sabemos que el interior en eso es una falencia, ¿no? Así que sí, lo estuvimos conversando para ver de qué manera se puede ir resolviendo, pero bueno, sí, es una cuestión urgente a atender. Claro, no tenemos demasiado tiempo, pero sí muchas inquietudes, así que vamos a intentar
mantener otro contacto con usted por el tema de el acompañamiento que están haciendo a los alumnos que tuvieron muchísimas materias, tienen muchas materias pendientes. Cuando se puso fin a la promoción automática. Bueno, hay diversos temas, lo que fue la escuela y redes, bueno, muchas cosas como para consultarle que ameritan un tiempo que en este momento no tenemos, pero antes de despedirla y de agradecerle, mi última pregunta es: ¿qué ha significado y cómo ha impactado en usted asumir esta responsabilidad en este contexto con el alejamiento de Daniel Busquet de la presidencia y ahora este desafío que usted encara? Sí, mira, sí fue sorpresivo, bueno, lo charlamos mucho, es entendible cuando, bueno, como lo converso siempre, son situaciones personales, uno sobre eso a veces no se puede incidir. A mí me tocó, primero me había convocado Gaby Mestelán, después me continúo con Daniel. Y bueno, ocupando esta vicepresidencia, también en un momento donde yo ya estaba jubilada, suspendí la jubilación y también con una situación muy, muy particular en la familia, y bueno, entonces razón por la cual, bueno, me embarco en este proyecto, convencida de que tomando esa distancia de estos 5 años de que yo ya tenía de jubilada, también uno iba mirando desde otro lado algunas cuestiones, pero bueno, también con todo un recorrido en la docencia que me permitía también encararlo desde, como te digo, desde otro lugar, con otras herramientas y con otra experiencia. Fue sorpresiva esta decisión, pero también yo desde este lugar tratando de seguir con aquello de que estoy, digamos, forma parte de mi esencia, que es, bueno, el trabajo, la educación, el diálogo, y bueno, tratando de armar el equipo, para que, bueno, podamos ir dando respuesta a aquello que nos preocupa y nos ocupa, como es la educación de Santa Cruz y en particular los estudiantes. Y desde lo personal, para mí me siento muy honrada con esta designación, y lo digo como santacruceña y como piedrabuenense en particular, que es lo que yo marco. Para mí, bueno, uno lo vive, lo siente, y lo milita desde otro lado, y entonces, bueno, realmente con mucho entusiasmo, muchas ganas, y realmente esperando que pueda dar las respuestas que se están esperando, intentando hacer todo lo posible, y no olvidándome, que es lo que siempre remarco, que soy una docente, que hoy me toca estar en otra función, pero siempre soy docente ante todo. Le agradecemos muchísimo, como decía Cari, siempre quedan temas, cada vez que hablamos de educación, por ahí hay ganas de ir interviniendo y asintiendo en sus respuestas en este caso, pero bueno, no queríamos interrumpir, pero bueno, esto abre la puerta, y decirle que la vamos a volver a convocar para seguir hablando de educación, porque para nosotros este programa siempre fue una prioridad, Exactamente. Estar atentos a las gestiones o a la no gestión también en su momento. Gracias, Elizabeth, por atendernos. No, gracias a ustedes, siempre están muy atentos, como dicen, a lo que pasa acá, bueno, a disposición, y por supuesto en los tiempos que uno puede, siempre estar dando las explicaciones. Gracias. Y compartiendo la información, que también a mí me parece que es sumamente importante, mostrar lo que uno está haciendo, mostrar lo que se va resolviendo, o como uno dice, también aquello que queda en pendiente, porque bueno, a veces no se puede llegar a todos lados. Así que una vez más, muchísimas gracias, y bueno, a través de Leandro ahí van coordinando. Sí, bueno, sí, excelentes que son los colaboradores que tienen el área de prensa. Un abrazo, gracias, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Gracias a ustedes y buen día para ustedes. Gracias. La profesora Elizabeth Villarroel es la vicepresidenta del Consejo Provincial de Educación, que está a cargo de la presidencia. Nos confirmaba esto que adelantábamos ayer, la va a acompañar en ese cargo la vicepresidencia, la profesora Marcela Galindo, que venía desempeñándose como vocal
por el Ejecutivo en el Consejo Provincial de Educación. Bien, y gracias también a Leandro Sí. y a Joaquín por las gestiones y Sí. por atendernos siempre y por Sí. darnos una respuesta. Y tenernos mucha paciencia. A pues veces se puede, cuando insistimos con las notas, como en esta ocasión, a veces no se puede, pero bueno, siempre responden. Claro, que Y- es Y se importantísimo. agradece mucho, por Es supuesto. fundamental. Gracias a los chicos. Bueno, se viene, señoras y señores, el señor Marcelo Zepernik. Se viene virtualmente hablando, ¿no, Pichón? Así es, porque nos está escuchando y chateando con él, está atento, estaba escuchando el programa, escuchando la nota. Está en Josefina, ya en zona Calafate, las comunicaciones normales, decía. O sea que, esto nos decía ayer, mañana estaré QAP, utilizando un código de radio aficionado, el código Sí, Q, ¿no? sí. El título será En el Camino. Ah, En el emulando un programa. Ujú, ¿Eh? sí, Que ya no está al Marquich nos va a venir a cobrar derecho de autor. Capaz nomás, capaz nomás. Así que bueno, él me dijo, mañana estaré QAP. Sí. Y yo que le respondí, QSL. Ah, claro. Para no ser menos. Y el Para que me no ser menos. respondió, estaré en mi QTH esperando el llamado del comandante. Y yo le respondí, estaremos QRD. Y ahora le vamos a preguntar, que nos está escuchando, cuál es su QTH. Marcelo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buen día, Claudio, Karina y los demás muchachos ahí en Josefina. Ajá, bueno. Acá con algo que pinta ser un lindo día. Ajá, bueno. Escuchando vuestros pronósticos. Ajá. No escarchó mucho por el momento, Ah, bueno. pero está lindo. Qué bueno, qué lindo escucharte en esta mañana. Algunos ya estaban un poco ansiosos por tu presencia, así que ya estás en el aire. Estamos un poquito pasados de tiempo, así que te dejamos para que nos deleites. En el camino. Sí, mira, haciendo memoria me empecé a acordar de historias del camino, así que ustedes me dicen cuando estemos pasado y corto, Bueno. porque me acordé de un montón. Lo que nosotros, mi vida se repartió un poco entre la ciudad y el campo. Además, Ana nació en Córdoba, así que mi suegra y aparte de su familia vivieron allá, así que también los viajes a Córdoba y los viajes al campo sumaron miles de kilómetros y de horas en el volante, y eso genera historias. Lo primero que me permitiría sugerir a los papás jóvenes es no tener más hijos que ventanillas disponibles en el auto, porque como en el caso nuestro, que tuvimos 3 hijos todos seguiditos y solo 2 ventanillas, la negociación de quién viaja en la ventanilla, te diría que hasta es más complicada que aprobar la ley ómnibus en los congresos, ¿viste? Así. Y claro, imaginen los oyentes un viaje de 2.800 kilómetros hasta la casa de mi suegra en Córdoba, y todavía no llegaste a Piedrabuena y te empiezan a preguntar, papá, ¿cuánto falta? ¿Cuándo llegamos? Desmoraliza un poco. Me acuerdo que inventábamos entretenimientos. No se le debe enseñar a mentir a los hijos, lo acepto, pero de aquí a Guaraique inventábamos nombres de estancias. Entonces algunos eran inaceptables, qué sé yo, Charito Tuerto, Guanaco Rengo. Y entonces cuando llegábamos al puesto yo tenía que decir hacia dónde se dirige, a la estancia, es decir, Guanaco Macho. Y la consigna es que los chicos no se tenían que reír porque eso es una falta de respeto al personal policial. Pero por lo menos esos primeros 30 kilómetros iba más o menos entretenido. Y anécdotas de esos viajes, tengo una, o varias, pero me acordé, Córdoba tiene mucha policía caminera y muchas ganas de recaudar, así que hay que ser muy respetuoso de las normas, y venía atrás de un camión
curva línea amarilla, así que el camión iba a 10 y yo iba a 10 con toda paciencia hasta que terminó la línea amarilla. Sí. Y cuando lo sobrepasé, me paró un policía, me pidió los documentos, dice, ¿usted pasó la línea amarilla? No, le digo, yo pasé cuando terminó la línea amarilla. Así que me retuvo la cédula y todo, se fue al auto con su compañero y pasaron los minutos y 10 minutos y 15 minutos. Me di cuenta que la intención era coimear y recién habíamos comprado unos teléfonos celulares con Ana que tenían cámara. Así que me bajé, le saqué una foto a la patente del auto, como hacía calor, las puertas estaban abiertas, le saqué una foto al policía acompañante, después le saqué al conductor y justo había un mojón ahí, saqué foto al mojón y me volví al auto. Y al rato viene y dice, bueno, por ser del sur, por esta vez pase, y qué sé yo, me devolvieron todo. Esos dos policías jamás se van a enterar que como los teléfonos eran nuevos, yo no tenía la menor idea cómo se sacaba fotos porque no había leído el manual. Esa tuvo final feliz. La otra no tanto. Llegamos a Córdoba, estuvimos ahí en la casa de mi suegra, volví a Gallegos y me llega una fotomulta de un lugar que se llama Almafuerte, ahí en el sur de Córdoba, que había pasado un semáforo en rojo. Y entonces un abogado amigo me dice, mira, eso es anticonstitucional porque el artículo no sé cuánto de la Constitución y la ley qué sé yo, no le des bolilla, yo nunca pago esas cosas. Así que yo, basado en la sabiduría legal de mi amigo y pariente, no pagué nada. Al cabo de unos meses me llegó una carta de un estudio de abogados, siempre me acuerdo, Muscardi y Asociados, que venía el importe de la multa más los honorarios de los abogados. Sí. Y entonces ahí me asusté y tenía que pagar en el Banco Nación. Entonces fui al Banco Nación acá en Gallegos, y la chica que era la cajera y me atendió me dice, qué bonito, ¿no? Un ex intendente pasando semáforo en rojo. Y recibiendo cartas, documentos. Sí, no. Sí, doble bronca. Pagar la multa, pagarle al asociado y aguantarme el reto de la chica, ¿viste? Y hice algunos viajes después a Córdoba y cada vez que paso por Almafuerte levanto el dedo medio índice porque sale en la foto, ¿viste? Bueno, otra historia así de la ruta, esta es increíble, pero tengo testigos, el doctor Rafael Flores y Argentino Álvarez, que fue diputado provincial, dos personas muy serias, venían conmigo, veníamos de una reunión política en Caleta Olivia, yo manejaba, se había hecho de noche, ya teníamos ganas de llegar y de repente, de golpe aparece un Fiat 600 parado con las luces apagadas, sin salirse de la ruta, lo pude esquivar, por suerte mis luces altas eran buenas, y me dio tanta bronca que falté a la norma de auxiliar a alguno en el camino y seguí viaje. Y hicimos un par de kilómetros y empezamos a ver las luces traseras de un vehículo, pero atrás venía un chisperío tremendo. Y cuando nos acercamos nos dimos cuenta que era una camioneta que arrastraba un parabrisas, le juro que es así. El tipo estaba arrastrando al Fiat 600, pero se le salió el paragolpe. Y entonces perdón, dije parabrisas, el paragolpe, y venía arrastrando el paragolpe, así que medio esquivando el paragolpe que arrastraba, nos pusimos a la par, lo hicimos parar. El tipo había pisado un corcho porque estaba medio herido y
y le dijimos, che, está arrastrando un paragolpe. Dice, no, es un Fiat 600. No lo tiene más Fiat 600. ¿Cómo Lo vendría? perdió en el camino. Sí, así que enojado tiró el paragolpe arriba y pegó la vuelta a auxiliar al coso. La otra historia que me acordaba era de mi mamá. Tenía un Renault Gordini. Recordarán los más memoriosos que tenía el motor atrás y el baúl adelante. Ajá. Y venía con una tía mía de Buenos Aires y la prima, y venían de la estancia Rosita, Ruta 9, Piedras, un camino que hoy en día está tan malo como hace 50 años atrás, y pincharon una cubierta. Y mientras intentaban cambiarla, pasaron los hermanos Iglesias, viejos camioneros que son los dueños, o fueron los dueños originales de la estación de servicio que hoy administra uno de sus hijos, que está a la entrada de Calafate, frente a la comisaría primera. Hombres del camino, si los hay. Entonces gentilmente se dispusieron a cambiar la cubierta, pero en la rueda de auxilio tenía una especie de argolla que había que levantar porque estaba abajo del baúl adelante. Y era nuevo el auto, era un modelo nuevo, y los hermanos Iglesias no pudieron abrir la tapa y sacar la rueda de auxilio. Y muy gentilmente lo que hicieron fue desarmar la cubierta, parcharla en el camino, parcharle la rueda, y siguieron viaje las mujeres. Ese tipo de gauchadas en la ruta son muy frecuentes. La otra que me acordaba, generalmente en el puesto policial acá en Guaraique, te preguntan hacia dónde se dirige. Sí. A Estancia Josefina, y un policía joven me dice, ¿y eso a qué altura queda? Y yo le dije la verdad, porque no se le miente a la policía, 263 metros sobre el nivel del mar. Está bien. Entonces me dijo, cédula verde, seguro del auto, el registro de conducir. Entonces le di todo y le dije, mirá, le digo, cuando uno se hace el gracioso con los milicos, tiene que tener las cosas al día. Claro. Y era una buena persona, en realidad terminamos amigos. Dice, no, lo que pasa es que soy nuevo acá y a mí me gusta saber dónde quedan las estancias y qué sé yo. Y ahora que se viene el invierno, para variar, uno dice voy a salir a las 10 y termina saliendo 5 horas después. Teníamos un R12 y salimos para el campo, ya pasando Librón, ahí después de Esperanza empezó a oscurecer. Era más o menos esta época, yo creo, y empezó a nevar. Ya cuando estábamos en la Pampa Alta nevaba fuerte y oscuro. Y agarramos la bajada de Míguez. Yo soy de la vieja guardia, y cuando vas para allá yo le decía bajada, cuando venís para acá le decís subida, pero en realidad el cartel oficial dice Cuesta de Míguez, que sirve para las dos cosas, claro. Si vas o venís. Y ahí, camino de tierra, estoy hablando de 40 años atrás, era bastante más brava la Cuesta de Míguez, las curvas eran más cerradas, y encontramos un Studebaker modelo 57 que se había salido del camino y estaba balanceándose en el precipicio. Había 3 o 4 pasajeros, 2 no me acuerdo, metidos adentro de una mata. Imagínense de noche toda esa escena iluminada por los faros de nuestro auto, y el chofer el Studebaker estaba dentro del auto balanceándose, era como el comandante que no quería abandonar su nave. Así que yo abrí la puerta y se corrió para el lado del acompañante y el auto se balanceó, así que lo manoteé para sacarlo porque tenía miedo que se cayera con el auto. Era un hombre conocido de Gallegos, por suerte me olvidé el nombre, digamos. Y en el medio del salvataje
Ahora donde está el puesto fijo de vialidad, ahí en la Pampa Alta, en el Cerrito, había un hotel con boliche, que era parada obligada. Bueno, todo esto habían pasado por el boliche, tanto el conductor como los pasajeros habían pisado el corcho. Pero en el medio del salvataje apareció un gaucho que se bajó del caballo y se cayó. También tenía una curva de aquella, y entonces me preguntó dónde podía alojar. Los oyentes más antiguos recordarán que la traza vieja pasaba por la estancia de Míguez, que da origen a la cuesta esa. Así que yo le expliqué, mire, 300 metros más allá, le digo, tome a la derecha y ahí está la estancia de Míguez, ahí pide alojamiento. Y no podía subir al caballo, así que lo ayudamos a subirse al caballo y siguió viaje. Entonces al final el rescate consistió en que lo convencimos a el dueño del auto y los otros los cargamos. Era un 4R lo que tenía, ahora me acuerdo. Ajá. Y llegamos a la estancia de Míguez. En la casa grande las luces estaban apagadas, y en la casa chica, que se llama así la casa de los trabajadores rurales, se veía un farol Petromax, así que yo golpeé y me atendió el kurda que venía a caballo, y le digo, quiero hablar con el encargado. Y yo soy el encargado. Así que le juro, no se acordaba dónde vivía, ¿no? Marcelo, sí, y la cortamos acá porque se acaba el tiempo. Si quieren la seguimos la semana que viene. Y nos quedamos con ganas de seguir escuchando estas anécdotas. Cuántas historias que el tiene. El comandante lo veo que se está riendo, también está disfrutando de esto con vos y con nosotros. Así que gracias, Marcelo, un gusto escucharte, como siempre. Gracias por el espacio, un abrazo a todos. Gracias, y nos encontramos en el camino. Sí. Y ustedes y el resto de los miembros de la cooperativa hacen honor a la libertad de prensa, así que un abrazo en el Día de la Libertad de Prensa. ¿Cómo pasaste tu cumpleaños, Marcelo? Dale, gracias. ¿Cómo pasaste tu cumpleaños el 1 de marzo? Muy lindo, con trasvasamiento generacional, porque históricamente el locro lo hacía mi mujer y ahora lo está haciendo mi hijo mayor. Y le sale tan rico como a su madre. Qué bueno. Así que, es decir, de algunas consecuencias digestivas durante la noche prefiero no hablar. Obvias. Gracias, Marcelo. Abrazo. Sí. Te queremos. Cuídate. Un beso, Ana. Pásenlo lindo. Buen fin de. Chau, chau. Gracias. Bueno, ahí que nos dejó el saludo a todos los integrantes de la COPE, nuestro querido, adorado Marcelo Zepernik, que cada viernes nos hace pasar un momento tan lindo, tan grato con sus anécdotas, con sus recuerdos. Es la manera que elegimos para cerrar la semana, ¿no? Así es. Distendidos, divertidos, entretenidos y escuchando las anécdotas de Marcelo. Sí, muy buenas, muy buenas. Exactamente. Me lo imagino, esa fotomulta que recibió, que no la quiso pagar y después, qué bonito, el intendente pasando semáforo en rojo. Pasando semáforo en rojo. No, muy buena. Bueno, y la del policía, ¿a qué altura queda, Josefina? 365 metros sobre el nivel. Eso solamente a Marcelo se le ocurre. Esas son propuestas muy marcelescas. Y esa reflexión, ¿no? Es cierto, para hacerte gracioso con un policía, en principio tenés que tener los papeles al día. Claro, impecable. Bueno, mientras llegan nuestros compañeros de Arriba del Día, que ya se hacen cargo del aire de Nuevo Día, nosotros nos despedimos y les agradecemos a nuestros auspiciantes. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, sobre la avenida Libertador. Tienen salida peatonal por el paseo costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para concretar tu reserva, llama al 2966-530706. Y recordá esta novedad, que el hostel Titán va a estar cerrado en esta temporada baja.
esto se decidió cerrar sus puertas de mayo a septiembre, pero sí va a estar abierto para grupos. Sí. Para grupos, aquellos que quieran ir en una delegación, bueno, se pueden contactar para reservar, pero si querés ir con tu familia o vos solo, por cuestiones de mantenimiento y demás y de costos, estará cerrado en esta temporada baja. Y para agregar que las cabañas van a estar abiertas todo el año y durante la temporada de invierno estarán a un precio promocional. Llama al 2966-530706. Bien. Y gracias a Sandín Hermanos SRL por acompañarnos todos los días, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local en Perito Moreno. Sandín Hermanos SRL. Gracias a nuestros auspiciantes. Será hasta la semana que viene y ya les queda al aire a nuestros compañeros de arriba. El día está en el piso Héctor Mancilla, está en el piso Fer Tornú, que se suman a Juli, que está desde temprano haciendo el aguante. Los vamos a identificar como lo hacemos cada mañana, porque no son todos iguales, Claro. Cada uno es cada quien, No vamos a cometer la gran Mondino, ¿no? Porque después hay que salir a Son explicar. todos iguales. Los chinos Pasó son que todos los iguales, chinos dijo son la todos iguales, le canciller. pasó la canciller. Que lo diga, Lo qué tenía. sé yo, otro funcionario queda mal, pero no tan mal, Lo ¿no? tenía acá, lo tenía acá. Claro, no es Diana- lo mismo un coreano que un chino ni un coreano que un japonés. Ujú. Puedes decir chino a un coreano, ¡Oh! se sulfura. Saca la, ¿cómo Claro, se llama? la katana. La katana. Pero he escuchado por ahí que para ellos lo que dicen es que para ellos nosotros somos todos iguales. dicen. Bueno, la Mondino dijo eso. La Ah, ¿sí? Mondino La Mondino. dijo eso. Se quiso justificar. Dijo, los argentinos también somos todos iguales. Claro, No había manera de arreglarla, ya No, está. ya se la había mandado a la canciller. Ya se la mandó. Bueno, en fin. Seguramente ustedes van a estar hablando de este y otros temas. ¿Qué tienen hoy, Sí. chicos? Vamos a hablar bueno, en algún momento de la mañana vamos a hablar con José Jaramillo, que ayer pasó un momento bastante feo en la asociación donde funciona la asociación Illenujo, ¿no? De kayak, ¿no? Después, bueno, nos mandaba un mensaje porque agradeciendo a todos los que se acercaron y que le avisaron, porque se enteró después que muchas otras personas, digamos. Claro. En realidad, ¿sabes quién le avisó a José? Le avisé yo. Claro. Pasaba justo a esa hora. Obviamente, vi bomberos, bueno, periodista Nuevo Día, me bajo, bomberos, justo cuando se llegaban los bomberos, y y se veía un humo que salía, claro, de frente de la asociación de kayak, que le contamos a la gente que está en la zona de la ría, por supuesto, y de frente se veía como un humo que salía de atrás, ¿no? Pero bueno, no sabíamos de qué se trataba. Entonces, incluso otra colega, atenta a la situación, fue la que llamó, Silvia. Ujú. Silvia de Andrea, llamó ella, a bomberos que acudieron inmediatamente, fue personal de la segunda en realidad, y me dijeron, a mí, vos tenés el número, lo podés llamar, así que lo llamé, le digo, José, quédate, no te asustes, pero venite rápido acá, imagínate cómo llegó, ¿no? Sí. Y después cuando se sacó esa angustia que tenía encima, esa emoción cuando la saca, ¿viste? Enseguida empezaron a llegar chicos y familias, porque hay muchas familias que quieren mucho a esa asociación, ¿no? Con el esfuerzo diario, bueno, obviamente los llevan ahí en lo más profundo del corazón y bueno, pero no fue más que un susto como titula Nuevo Día. Así que bueno, van a estar hablando con José. Sí, entre otras cosas, porque nos contaba, ¿no? Que una lástima igual que ellos tienen una salamandra, y dice cada 2 cuadras pasa el Claro. gas, ¿no? Y hace un montón de tiempo están pidiendo Claro. que les pongan el gas, digamos. Ellos Claro. trabajan con un trabajo social tremendo que hacen hace muchos años, Sí, es y cierto. comunitario, digamos, y Ujú. nadie fue capaz de Claro. instalarles el gas, ¿no? Claro. Una cosa, una deuda pendiente de la política, digamos, básicamente. Ujú. En realidad dijo, antes de irme le puse 2 tronquitos más a la salamandra para que la Michi no tenga frío. Claro. Que había una Una gatita. gatita. No Así fue más que, que eso, que un susto. Sí, bueno, vamos a hablar con una senadora igual Ujú. respecto de lo que viene en la discusión por la ley bases. Vamos a hablar con gente del Grupo Benedici por este problema que hay de que la Caja de Servicios Sociales no está cumpliendo con el medicamento oncológico para todos los pacientes, ¿no? Y algunos tratamientos igual corre peligro. Así que hay mucha gente que está
con tratamientos que son básicamente para su vida y no la obra social de la provincia no está cumpliendo con eso. Claro. Así que hay un reclamo fuerte ahí también que vamos a estar cubriendo la mañana de hoy, Bien. entre otras cosas. Bueno, quedan con Arriba el Día y nosotros nos vamos con la otra gestión. Volvemos el lunes, Dios mediante. Gracias, comandante. Gracias por ponernos al aire todos los días. En la operación técnica, Brian Álvarez. Gracias, Juli, también por el streaming, por estar siempre aquí asistiéndonos. Chicos, buen programa, Fer y Nica. Buen fin de semana para todos. Cari, seguimos tus transmisiones. Muchas en el país. gracias. Buen fin de semana, amigos y amigas. Volvemos el lunes, un lunes a las 8 de la mañana con la otra gestión. Abrazo a todos. Chau.